Gustavo Petro, presidente de Colombia, sin visa para los Estados Unidos. Vamos a aclarar bien las cosas, que esto quede bien clarito. No fue por criticar a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. No fue por criticar a Israel ni a su primer ministro Benjamín Netanyahu. No fue por tratar de desacreditar, descalificar las políticas exteriores de los Estados Unidos. No fue por defender, como él dice, sus ideas o idearios. No fue por decir y gritar genocidio en Gaza. No fue por ofrecer la creación de un ejército para ir a combatir por la salvación del mundo y la liberación de Palestina. No fue por sus ínfulas de líder internacional, nuevo intento fallido, porque tristemente Gustavo Petro es la caricatura ya degradada de su propia caricatura. No fue por intentar dar propuestas ante las Naciones Unidas, no fue por criticar y decir lo que él quiso. Muchos líderes, muchísimos de los que acudieron, jefes de Estado, primeros ministros, presidentes, reyes, fueron también muy críticos. A ninguno le fue retirada la visa. La visa se la quitaron por instigar el incumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos, por ir a ese país a pedir a los soldados que no cumplan la ley, que cometan lo que en Estados Unidos es considerado un crimen o un delito. Por eso es que le quitaron la visa. Ahora Gustavo Petro se victimiza y dice que son por sus idearios de la humanidad. No fue por defender la vida, como dice él, la vida que le importa, la de allá, porque la de Colombia vamos a ver cómo no le importa nada. Así es, Petro sin visa, no por expresar ideas ni defender ideas, por instigar a que no se cumpliera la Constitución de los Estados Unidos en territorio estadounidense. Los saluda Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias. Como siempre, bienvenidos. También soy la directora de este programa de opinión, de análisis, de debate. Los saludo desde el Centro Internacional en Washington, en compañía de Jefferson Beltrán, subdirector del programa en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un gusto para mí estar a tu lado. Un saludo a quienes nos ven a esta hora y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa La Noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Bueno, es que estamos hablando de provocaciones. Han sido muchas las provocaciones de Gustavo Petro, pero había sido totalmente ignorado por el gobierno de los Estados Unidos, por el presidente Trump. Fue desertificado porque los resultados en su lucha contra las drogas pues no eran los efectivos. Y desde ahí Petro, al parecer, ha insistido en una estrategia y en una campaña para hacerse notar. Y finalmente lo logra. Logra hacerse notar, pero porque le quitan la visa. No por sus ideas, no por sus propuestas. Él mismo se ofrece a ir a combatir allá en Palestina y recuerda frente a ese grupo muy reducido de personas que gritaba él con megáfono en mano, pero bueno, era muy poca gente la que le atendía. Él obviamente sintiéndose como ese gran líder con influencia internacional, finalmente fallido, no le sale, precisamente porque su credibilidad pues está en uno de los puntos más bajos, si es que es recuperable. No fue por las provocaciones, fue por instigar a que se cometiera una inconstitucionalidad en los Estados Unidos con ese megáfono desde las calles de Nueva York y reconociendo que sus épocas de juventud fueron entrenados los del M-19 con la Organización para la Liberación de Palestina, no la Organización Liberal Palestina, como dijo, no, la OPL, que además era considerada una organización terrorista que cometía crímenes terribles. Bueno, no tuvo ningún pudor en reconocerlo y decir que por eso le podía y tenía el conocimiento para organizar ese ejército, incluso se ofrece a ir a combatir. El gobierno del presidente Donald Trump le revocó esta visa al presidente de Colombia y ya ustedes entendieron por qué. Porque ahora Gustavo Petro se victimiza y dice que no, que fue por defender a la humanidad. Una acción de una magnitud por parte de Estados Unidos contra un mandatario colombiano que no ocurría desde hace 30 años. Petro ya quedó a la par del exmandatario Ernesto Samper, a quien le fue quitada la visa americana en el 96. Fue en julio del 96, después del escándalo de los ingresos de dinero del narcotráfico para pagar su campaña presidencial.
Departamento de Estado. El presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. Claudia, vamos a escuchar esas declaraciones que entregó el presidente Gustavo Petro en este provocador discurso que hizo no solamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también en las calles de Nueva York, específicamente en el Times Square. El presidente Petro llamó a una sublevación, tal y como tú lo indicabas, en territorio extranjero. Lo hizo en medio de una protesta a favor de Palestina, en la que insistió en su retórica de atacar a Israel, al que acusa, según él, de genocida. Esto era la antesala, sus opiniones. Vaya y venga, esas son sus opiniones, no sorprende a nadie. Lo complicado, y ahora sí vamos a escuchar, es cuando invita a sublevarse a las tropas de los Estados Unidos en cumplirle las órdenes a su jefe, a su comandante máximo, según ordena la Constitución de los Estados Unidos, que es el presidente. Y en este caso el presidente es Donald Trump. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Esta noche quiero saludar a Daniel Palacios, precandidato a la presidencia de Colombia del Partido Centro Democrático y además exministro. Y también al ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto, uno de los internacionalistas y columnistas pues, más leídos y seguidos en Colombia. Al precandidato Daniel Palacios, muchísimas gracias. Y estamos arrancando por el derecho, porque ahora Gustavo Petro dice que a él lo persiguen por sus ideas, por tratar de entregarle humanidad al mundo, por tratar de salvar al mundo, por tratar de ofrecer vida y no muerte. ¿Cuál es su conclusión frente a esta nueva postura de víctima que tiene Gustavo Petro? Claudia, buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para Jefferson y para toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Pues lo primero que hay que decir es que eso es un acto más de Gustavo Petro de desafío, de provocación a los Estados Unidos, que sin duda alguna ha venido minando las relaciones históricas y estratégicas entre Colombia y ese país. Si bien parece un acto de irresponsabilidad, de estupidez, esto realmente hace parte de un plan premeditado de Gustavo Petro para aislar a Colombia de uno de sus aliados estratégicos más importantes en la lucha contra la droga, en la lucha contra la criminalidad y contra el terrorismo. Ya lo ha venido haciendo con otros aliados estratégicos en materia de cooperación internacional, en materia de inteligencia, como lo fue con Israel. Y aquí lo que estamos viendo claramente, y hay que decirlo con absoluta claridad, esto no es un tema de libertad de expresión, esto no es un tema de salir a hablar sobre el respeto a la humanidad, no, esto es Gustavo Petro jugando al líder intergaláctico del mundo mundial, en donde pretende que puede hacer afirmaciones como le dé la gana en un país vecino. Y esto, Claudia, es tan sencillo como si alguien viniera a Colombia a pedirle al ejército colombiano que no le hiciera caso al presidente constitucional y democrático de Colombia. Yo no creo que Gustavo Petro se lo permitiría al presidente de Ecuador, ni se lo permitiría al presidente de Salvador si vinieran a Colombia y en territorio colombiano hicieran un anuncio como ese. Y lo que hizo Gustavo Petro es un delito federal en los Estados Unidos, que es pedirle al ejército de los Estados Unidos, a las fuerzas militares de Estados Unidos, que desconozcan al comandante en jefe de las fuerzas militares de ese país. Entonces la consecuencia por parte del gobierno de los Estados Unidos es absolutamente clara. Pero déjeme decirle algo más, se volvió un chiste. Ahora están mostrando, son ministros que salen a renunciar a la visa de Estados Unidos, como si esto fuera un juego. La relación comercial entre Estados Unidos y Colombia representa 53 billones de dólares al año. Esto es una irresponsabilidad para Colombia y las consecuencias son nefastas, pero hacen parte del plan de Gustavo Petro, de alejar a Colombia de sus aliados estratégicos para continuar en el pacto de la impunidad, que es lo que quieren hacer, darle impunidad a los carteles de la droga en Colombia, arrancando por el apoyo irrestricto que le han dado a la dictadura
de Nicolás Maduro en Venezuela. Muy preocupado por los niños en Gaza y los niños que están detenidos, que están en las mazmorras, que han sido torturados, que siguen detenidos según el Foro Penal venezolano. Llama la atención, pero llama más la atención sobre la situación de los niños en Colombia, y ahora les vamos a explicar en qué contexto de violencia están esos niños en Colombia, que podríamos también pensar en eso. Hay genocidio en Gaza, genocidio de niños en Gaza, y el genocidio que plantean todas estas organizaciones criminales simplemente al colombiano que cree en la democracia, porque es por su creencia, es por creer en la democracia. Ojo, ojo, que presentarse como el valiente frente al mundo, pero finalmente con consecuencias dramáticas y fatales para Colombia es otra cosa. Rafael Nieto, exministro de Justicia, internacionalista y columnista, también es un placer tenerlo, señor exviceministro. Y sobre el plan premeditado, como hemos estado escuchando en las últimas horas durante el fin de semana, Gustavo Petro lo busca, Gustavo Petro necesitaba esto, sacudió, le batió la capa al toro, hasta que el toro finalmente embistió. ¿Para qué, Rafael? ¿Para qué busca Gustavo Petro debilitar la relación entre Colombia y los Estados Unidos? ¿Qué gana él y qué consecuencia tiene para Colombia? Claudia, Jefferson, señor Palacios y a todos los que nos acompañan hoy en NTN 24, muy buenas noches. Yo no estoy muy seguro de que esto haya sido premeditado por parte de Petro. A partir de los trinos que hizo después de la decisión de los Estados Unidos de anunciar que le retirarían la visa, uno podría concluir que Petro estaba apostándole a que el principio de inmunidad soberana de los jefes de Estado lo protegía y que por tanto podía decir o hacer cualquier cosa de manera impune en los Estados Unidos. Lo primero que hay que resaltar, Claudia, es que efectivamente cualquier jefe de Estado y cualquier diplomático acreditado en Naciones Unidas puede decir cualquier cosa en el recinto de esa organización sin que tenga ninguna consecuencia ni en Suiza ni en Estados Unidos, que son donde tienen sedes Naciones Unidas. Eso es verdad, y por eso usted habrá visto a otros jefes de Estado arremeter contra los Estados Unidos sin ningún problema y sin que eso se haya traducido en una respuesta de carácter diplomático por parte del gobierno norteamericano. Pero una cosa completamente distinta es salir del recinto de Naciones Unidas, ir a la calle y en un mitin callejero invitar a la sublevación, a que los soldados se rebelen contra la autoridad del presidente norteamericano, a que los jóvenes y los granjeros de los Estados Unidos tomen las armas. Eso ya no está en el juego de la inmunidad que tienen aquellos que están acreditados en Naciones Unidas. Dicho esto, es verdad que aun cuando Petro delinquió, comete un delito en los Estados Unidos, está protegido por el fuero de la inmunidad presidencial que tiene cualquier jefe de Estado en cualquier país, en principio, salvo en relación con los crímenes internacionales, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o el genocidio. Ese es un principio general en virtud del cual, repito, todos los jefes de Estado, los presidentes, los primeros ministros, no deben responder ante tribunales extranjeros por los actos y los delitos que cometen. Hasta ahí todo bien. Lo que no podía pedir de ninguna manera Petro es que no le quitaran la visa. Es decir, los Estados Unidos no lo pueden llevar a un tribunal, pero sí podían retirar la visa, que fue lo que hicieron. Esa era la medida que les quedaba a los norteamericanos en la mano y la ejecutaron. Los discursos posteriores de no injerencia, lo dijo hoy la Cancillería colombiana, Claudia, son francamente penosos, porque el que comete una violación al principio de no intervención en asuntos internos de otros estados es Petro, cuando en una calle de Nueva York le pide a los soldados norteamericanos que no obedezcan a su presidente. Los discursos de violación a las normas diplomáticas, también lo dice la Cancillería, son también penosos, porque el que vulneró todas las normas de la diplomacia internacional es Petro. Yo no conozco un antecedente, lo repito, no conozco un antecedente
Claudia, donde un jefe de Estado o un presidente de ningún país haya viajado a Suiza o a los Estados Unidos para en la calle pedir que los soldados de ese país no le obedezcan a su presidente. Yo no conozco antecedente ninguno. No me acuerdo de que ningún jefe de la Unión Soviética o de China o de Corea del Norte o de Vietnam, cuando estaba en manos de los comunistas, dijera cosas semejantes. No hay antecedentes que yo sepa de una conducta similar. La conducta de Petro vulnera todas las reglas de la diplomacia. Y hablar de dignidad con un presidente indigno, que también lo hace hoy la Cancillería, pues es también de chiste. Claramente lo que ha hecho el presidente Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo. Precandidato presidencial Daniel Palacio, le quiero preguntar sobre eso que estaba planteando el señor Nieto, y es lo que tiene que ver con esos principios que ha invocado el mismo presidente Gustavo Petro y que también lo ha dicho la canciller en las últimas horas, quien también renunció a su visa, que dice que lo hace por un principio de no injerencia. Cuestionan una supuesta injerencia de los Estados Unidos al decidir quitarle la visa al presidente Gustavo Petro, pero olvidan que el mismo presidente Gustavo Petro es el que estuvo en las calles de Nueva York entrometiéndose en los asuntos internos de los Estados Unidos, haciendo un llamado a la tropa para que desobedezca al presidente Trump. ¿Usted qué piensa de esos argumentos que están entregando, que a todas luces para muchos parecen contradictorios? No, pues yo te diría, Jefferson, que precisamente eso corrobora lo que mencioné ahorita, y en eso pues difiero del doctor Nieto. Siempre tratamos de pensar que Gustavo Petro es un tipo errático, un tipo loco, que no sabe lo que hace, que pobrecito, se levanta en las mañanas y hace trinos, sin ninguna estrategia, sin ninguna responsabilidad. Aquí lo que estamos viendo es la consumación de algo que Gustavo Petro ha venido tratando de hacer desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que insulta a Donald Trump, no es la primera vez que caza una pelea con Estados Unidos, y de hecho hay que decir que el gobierno de Estados Unidos había sido muy paciente. Ya habíamos estado en un momento en donde se había hecho el anuncio por parte de Estados Unidos de una posibilidad de retirar visas a funcionarios colombianos por declaraciones de Gustavo Petro, que ya había hecho, inclusive señalando al secretario de Estado de los Estados Unidos como el autor de un golpe de Estado en Colombia. Entonces eso no se puede ver en un vacío como solamente lo que pasó en Naciones Unidas, sino lo que ya hemos venido viendo que ha sido la política del gobierno de Gustavo Petro. Inclusive, recordemos que con la desertificación, inclusive Estados Unidos dejando un waiver que permitía que la ayuda internacional se mantuviera, lo que salió Gustavo Petro fue de salir a retar a Estados Unidos, a decir que no necesitábamos la ayuda militar de Estados Unidos, que pueden ser alrededor de 400 millones de dólares, que salió a decir que no necesitábamos comprar armas a Estados Unidos, ni el apoyo técnico militar que recibimos de parte de los Estados Unidos. Quiere decir, lo que hemos visto es una actitud de desafío permanente, como lo decía Claudia, de estar capoteando al toro hasta que el toro lo embició, y lo embició porque lo hizo en un lugar donde era imposible no hacerlo, y muy bien lo ha dicho el doctor Nieto, donde ha hecho claridad frente a lo que significa tener un pasaporte diplomático, a lo que significa la inmunidad como jefe de Estado cuando se está en una visita oficial o diplomática, cuando se está en el recinto de las Naciones Unidas, pero haberlo hecho en una calle y haberlo hecho en la dimensión que lo hizo, iba a tener una consecuencia absolutamente clara, que es la que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, que esto sea un tema indigno contra Colombia es absolutamente ridículo. Las visas no son un derecho. Tener visa para entrar a un país no es un derecho. Una visa se otorga a una persona para poder entrar a un país, y un país se reserva el derecho de admisión a su territorio, y en este caso lo que Estados Unidos está diciendo es que Gustavo Petro, la persona de Gustavo Petro, no es bienvenida en territorio americano, y no es bienvenida en territorio de los Estados Unidos porque ha llamado a la sublevación de las fuerzas militares de Estados Unidos. En eso estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Nieto, de que pues no existirá ninguna posibilidad de un juicio ni de algo así por el estilo por su estatus como diplomático, pero lo que hizo tenía una consecuencia política muy grave, un desafío que nadie antes había hecho estando en las calles de una ciudad de los Estados Unidos, y vuelvo y repito, nosotros no lo toleraríamos en Colombia.
que viniera un mandatario de otro país a decir en territorio colombiano que nuestras fuerzas militares hagan caso omiso al presidente electo democráticamente, que hagan caso omiso a la Constitución. Entonces yo sí vuelvo y reitero que aquí esto hace parte de esa alianza entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, entre esa compinchería que existe para negar la existencia de los carteles, para negar la existencia del cartel de los soles y para alejarnos cada día más de ese aliado estratégico que es los Estados Unidos y ponernos cada día más cerca a lo que son las dictaduras neocomunistas que hoy hacen parte del espectro geopolítico. Sí, es que durante todo el fin de semana hemos escuchado una serie de voces absolutamente preocupadas y angustiadas por tratar de entender qué hay detrás de esto. Es eso, una condición mental, psicológica, una condición de intentar fallidamente ser un líder que llame la opinión y que llame la atención en el mundo a toda costa, o si definitivamente tú tienes una estrategia que es debilitar precisamente las relaciones con el principal aliado de Colombia en la lucha contra los criminales, cuando al parecer toda su política de lucha contra los criminales y contra la droga es inexistente. Por el contrario, es una política de beneficios a los criminales. Entonces, la gran pregunta es ¿qué quiere? Y muchos están analizando o concluyendo que ya es una decisión de una radicalización. Es decir, ya no hago parte del eje de los países democráticos que están dentro, obviamente, del eje de Estados Unidos con sus críticas a la potencia, porque las tiene. Y ya es una actitud de frente y descarada de ponerse del lado de quienes le hacen afrenta a la democracia permanentemente. Puede ser sus aliados como Maduro, ya de frente, sus aliados, incluso esa defensa a Palestina con la creación de un ejército, es decir, llamando a la creación de un ejército, generar más guerra en un lugar de guerra. Y ahí es cuando también ha pasado desapercibido, porque fue tan impresionante el motivo por el que le quitaron la visa, que ha pasado desapercibido un hecho que yo quiero que lo veamos, porque aquí ponemos la luz en el punto clave, y es cómo él se jacta de decir que él haría parte de ese ejército. Y cuando explica en ese megáfono por qué podría ser él esa persona indicada para liderar o para proponerlo, incluso para ir, dice que él, como guerrillero del M-19 en su momento, entrenó con los combatientes de la Organización para la Liberación para Palestina, la OPL, la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, él se planteaba como que había entrenado en unos desiertos con ellos. Es decir, hizo parte y no le preocupa para nada de haber estado al lado y haber hecho entrenamiento conjunto con una de las organizaciones terroristas que más sembró terror en el mundo, incluso en unos Juegos Olímpicos. Si quieren lo recordamos. No tengo nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel. Varios son amigos míos. Nos entrenamos muy jóvenes con combatientes de la Organización Liberal Palestina en los desiertos de Libia y sabemos de su lucha desde hace mucho tiempo, cuando existía el movimiento 19 de abril, que fue solidario con Palestina, con el Congreso Nacional Africano, con el Frente Polisario siempre. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo. Pero hablemos de ese punto, ex viceministro Rafael Nieto, es decir, ya es de frente en el centro de Nueva York diciendo, casi le faltó decir hice parte de Hamas. No, hizo parte de esa OPL, o por lo menos entrenaron juntos y se jactaba. Entonces, ¿a qué juega? ¿Ponerse del lado de quién y para qué? Claudia, yo por principio no le creo a Petro. Dudo, lo digo sinceramente, que alguna vez haya entrenado
con la gente de la OLP. No lo creo. Ni del Frente Polisario, a quienes también nombró. Tampoco lo creo. Creo que es una manera jactanciosa de Petro de decir que estuvo con gente de estas organizaciones entrenando. Francamente, no creo que sea así. Pero el planteamiento suyo de fondo es real. Petro se está radicalizando. Yo sí creo que eso está ocurriendo y que su estrategia en política interna va en esa dirección. Y preciso que en política interna, porque su afán de convertirse en un líder mundial, seamos más suaves, regional, claramente es fallido. Petro no es líder de nada por fuera de Colombia, de absolutamente nada. Ni siquiera es líder de la izquierda latinoamericana. Ese liderazgo lo tiene dominado Lula en Brasil, que es mucho más inteligente, mucho mejor preparado, tiene más experiencia y es mucho más hábil que Petro, que es sumamente torpe. Y además, hay que decirlo, además de torpe, vago y perezoso. Y cuando él dice que es que podría ser parte de aquel ejército de voluntarios que quiere crear para ir a combatir a Gaza, yo creo que uno tiene que cogerse la panza con las dos manos y saber que jamás va a ocurrir. A Petro no le da para eso. Ciertamente no le da ni el coraje, ni le da la disciplina, ni le da la disposición. Petro es, afuera de Colombia, una caricatura, un meme, del cual hasta la izquierda se burla. Pero sí, claramente, se está radicalizando internamente porque entendió que perdió el centro político en Colombia, que fue fundamental para que ganara, y cree que la única manera para mover una base que también ha ido perdiendo en el tiempo, por los escándalos de corrupción, por la inoperancia, por la fractura interna dentro de la izquierda, por la absoluta incapacidad de hacer una obra buena, importante, por la erosión terrible del sistema de salud, y podemos seguir, es decir, por el fracaso, por la catástrofe de gobierno. Digo, en virtud del reconocimiento de esa realidad, Petro cree que la radicalización y el intentar mover el nacionalismo puede jalarle unos votos a una izquierda claramente debilitada para las próximas elecciones. Pero yo creo que hay que ponerlo en su lugar. Petro es un vago, Petro es un tipo indisciplinado, Petro no tiene el coraje para hacer las cosas que quiere o que dice que haría, Petro dice mucho y hace muy poco, por no decir que nada, y Petro afuera del país no existe sino eso, como una burla, como una caricatura, y eso le duele terriblemente. Pero en el plano interno, coincido, se radicaliza para ver si mueve unos votos en la izquierda que hoy tiene perdidos. Incluso esto que dijo hace pocos días contrasta con otro señalamiento del que fue desmentido por la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en días anteriores, Claudia, el mismo Petro, dijo que ella había pertenecido al M-19 y días después fue desmentido por la propia presidenta mexicana. Frente a lo que dijo sobre la Organización para la Liberación Palestina, debemos recordar que fue considerada organización terrorista por Israel y Occidente antes de los acuerdos de Oslo. Bajo el liderazgo de Yasser Arafat, la denominada OLP agrupó diversos movimientos y facciones palestinas, entre ellas Al-Fatah, partido hoy encabezado por Mahmoud Abbas, cuyos líderes de Gaza fueron asesinados y expulsados por Hamas de Gaza al instaurarse el régimen de facto del grupo extremista en el año 2007. Vamos a recordar algunas acciones terroristas que fueron cometidas por la OLP.
La primera de ellas tiene que ver con lo que sucedió en la década entre 1970 y 1980. Varias facciones de esta Organización para la Liberación de Palestina y grupos aliados llevaron a cabo acciones armadas de gran impacto internacional, consideradas actos de terrorismo por múltiples gobiernos y organismos internacionales, Claudia. No, eso es como una... Yo insisto en esa parte de su gran actuación de megáfono ahí en Nueva York. Es que uno cómo se va a sentir orgulloso de decir, y como dice Rafael Nieto, pues no sé cuántos le creen que de verdad él estuvo en esos entrenamientos. Él dice que estuvo, pero bueno, ¿cómo se va a sentir uno orgulloso de decir que es que entrenó con los que hicieron? Yo no sé si ustedes recuerdan la masacre de Múnich en el 72, llamado el Black September de la Organización para la Liberación Palestina, que coge a los atletas israelíes totalmente inermes en los Juegos Olímpicos. Intentan hacer un rescate, fracasa el rescate, murieron 11 deportistas israelíes. Bueno, una situación terrible. Luego el Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestró 4 aviones internacionales y los concentró en un aeródromo en Jordania. Es decir, esto era una gran actuación terrorista a nivel internacional. La masacre del aeropuerto de Lod en el 72, 3 miembros del Ejército Rojo japonés coordinados por esa facción abrieron fuego en esa terminal, murieron 26 personas. ¿Uno cómo va a sentir orgullo de decir todo esto? Lo que pasa es que aquí lo recordamos porque hay gente que tiene tanta ignorancia, tristemente, y que no conoce la historia, que creen cuando él dice eso que es que fue un gran luchador por las libertades, y lo que está diciendo es que desde muy pronta edad, desde muy pequeño, lo que hacían era compartir con terroristas, y eso es pues muy angustiante. Vamos a hacer una pausa, vamos a comerciales y ya volvemos. Entonces, cómo podemos comparar las preocupaciones de Petro frente a Gaza, donde las señoras palestinas le daban besitos y abracitos, y la situación en Colombia, la situación de los civiles y de los niños en Colombia. Ya volvemos. Continuamos con este programa La Noche, y tal como lo planteábamos al comienzo de este programa, hubo un contraste bien fuerte entre lo que dijo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a nivel exterior sobre la supuesta violencia de la que él acusa a Israel frente a los hechos en la Franja de Gaza, y ha guardado silencio el presidente Gustavo Petro frente a lo que sucede en Colombia. Uno de los puntos clave de la noticia es precisamente ese, las lecciones sobre paz que el presidente Petro pretendió dar en esta calle neoyorquina, que distan mucho de la realidad que vive Colombia. Para iniciar, vamos a ver en pantalla la imagen que publicó el reconocido periódico británico The Economist, mostrando comparativamente cómo ha sido la expansión, Claudia, de grupos criminales en el territorio colombiano. El diario marcó con rojo las regiones afectadas, citando como fuente a la Defensoría del Pueblo. Del lado izquierdo, ustedes lo ven en pantalla, observamos cuál era la situación en el año 2019. Es decir, en el entonces gobierno del presidente Iván Duque, hace 6 años. Y en la parte derecha, ustedes ven cómo empeoró la situación en el año 2024 bajo el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. En el año 2024, ustedes ven claramente un mapa teñido de rojo casi en su totalidad. Sí, esta expansión además no es abstracta, es que esto repercute directamente a la gente, a los civiles, a los habitantes de los pueblos y de las ciudades en Colombia, a los habitantes del campo, a sus niños. The Economist dice que la extorsión aumentó un 50% entre 2021 y 2024, es decir, el gobierno de Petro. Los secuestros aumentaron un 75%. Los ataques contra las Fuerzas Armadas en los primeros 7 meses de este año han superado el total de cualquier año completo en al menos una década. La tasa de homicidios se ha mantenido estable, pero con alrededor de 25 por cada 100.000 habitantes. Es más alta que la de cualquier otra democracia sudamericana, exceptuando Ecuador, que, bueno, tristemente está en una crisis de violencia terrible. También hay que recordar el informe de la Defensoría del Pueblo, que muestra el aumento de los casos de suicidio en niños indígenas, porque frente al reclutamiento de menores, los niños prefieren matarse.
Aquí lo hemos documentado ampliamente en la noche. Vuelvo con el precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Palacios. Daniel, ¿qué hace que Petro prefiera hablar de los niños en Gaza y mostrar lo de los niños en Gaza que a los niños de Colombia? Y lo mismo a Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia. Comienzo con usted, Rafael. ¿Por qué Petro prefiere hablar de los niños en Gaza y no de las atrocidades que cometen las organizaciones criminales en Colombia, que tienen acorralados a los niños? Les toca esconderse. Hemos visto las imágenes debajo de sus asientos, sus mesitas. ¿Qué hace que él evada permanentemente el tema que de verdad nos concierne, que es la infancia en Colombia? Porque creo, Claudia, que él sabe muy bien que su política de paz total es un fracaso absoluto y total, que no tiene nada para mostrar, que llevamos más de 3 años y lo único que ha ocurrido es que los grupos armados violentos se han expandido en el territorio nacional, como ustedes mostraban, que los delitos son más numerosos hoy que antes, que los grupos violentos tienen más integrantes y que la población sufre cada día más ese fortalecimiento de esos grupos violentos. Que mientras tanto además estamos inundados de coca y de cocaína y que esa cocaína fortalece las finanzas de esos violentos. El reconocimiento de esa realidad, de que hay un deterioro sistemático y constante de la seguridad a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, obliga a Petro a no hablar de la realidad de Colombia y tratar de focalizar la atención de los colombianos en cosas distintas, como por ejemplo lo de Gaza. De manera que creo que el ejercicio es uno de distracción y que se produce en relación con Gaza y Palestina, pero también sistemáticamente con un conjunto de decires y de haceres de Petro que hacen que la opinión pública termine distraído con esas cortinas de humo y no hablando, analizando, estudiando, evaluando, calificando la terrible, la pésima gestión de gobierno de Petro y de la izquierda. Lo que tenemos hoy es un gobierno fracasado que entra a ese último año, como en los Estados Unidos denominan, del pato cojo, donde su influencia es cada vez menor, pero que además tiene que enfrentar unas elecciones con la posibilidad de recibir una contundente derrota porque el colombiano del común está claramente insatisfecho con lo que está pasando. Todo anda mal, las relaciones internacionales, la paz, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la economía, no hay inversión extranjera. Tenemos un déficit fiscal violento como nunca en la historia, un presupuesto gigantesco que no se ejecuta y una corrupción rampante. Frente a esa realidad, el sistemático ejercicio de Petro de buscar cortinas de humo y de distraer pretende precisamente que no nos pongamos en la tarea de ponerle atención a lo que la realidad nos muestra y que terminemos discutiendo sobre las cosas que dice y hace Petro. Y en general le funciona. De acuerdo con los datos de la organización Inside Crime, Colombia se mantuvo en el año 2024 en los top 5 de los países de América Latina con la tasa de homicidios más alta por cada 100.000 habitantes, que es como se mide. 25,5 más o menos por cada 100.000 habitantes, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso sitúa a Colombia después de Ecuador, que tiene una tasa de 38, y Venezuela 26. Estamos ahí como Venezuela. Y a esto hay que sumarle otro tema, lo contradictorio que al mismo tiempo Gustavo Petro le preocupa y denuncia lo que él falsamente o lo que él cree que es un genocidio allá en Palestina, porque no habla de los niños en Colombia durante su gobierno, en su política de paz. El último informe de la ONU es que es terrible el año consecutivo de violaciones graves contra menores de edad. En el 2024, 646 violaciones graves por parte de los grupos ilegales o los grupos criminales, 513 niños víctimas, 450 reclutamiento forzado, utilización de menores por parte de grupos terroristas como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC.
Ese documento, que es muy valioso, también alerta sobre 33 casos de violencia sexual verificado contra niñas, 12 de ellos atribuidos al ELN, 12 a grupos disidentes de las FARC, 7 al Clan del Golfo, 2 autores no identificados, 78 menores asesinados o mutilados, por 30 de ellos por municiones explosivas. La ONU también verificó 27 ataques a escuelas. Daniel Palacio, precandidato a la presidencia. Si hay un tema de persecución a los niños, de daño a los niños, está con los que él está haciendo la paz total y con los que él se entiende, habla, conversa y dialoga. Yo estoy de acuerdo con algo que decía el doctor Rafael Nieto ahorita. Aquí hay una distracción permanente. No quiere decir que no haga parte de su estrategia de aislamiento de Colombia, precisamente para seguir debilitando nuestras capacidades militares, nuestras capacidades de inteligencia, nuestras relaciones estratégicas. Pero nos distrae porque todo el día estamos hablando de lo que pasa en Palestina, en el Medio Oriente, pero nadie está hablando de las 4 personas que asesinaron el día de ayer en Palestina, Huila, que también es Colombia. Por eso lo que hay que decir es que aquí necesitamos un gobierno que ponga a Colombia primero. Aquí no podemos seguir con ese cuento de andar pretendiendo que vamos a resolver los problemas ajenos cuando no estamos resolviendo los problemas internos, cuando la salud está absolutamente desbaratada, cuando la infraestructura está paralizada y cuando la seguridad se la ha entregado a los grupos armados y a las organizaciones criminales. Por eso nuestro afán de que este gobierno termine rápido para iniciar el proceso de rescatar a Colombia. Porque lo que hemos visto por parte de Gustavo Petro es que su único objetivo es el de darle beneficios, privilegios, justificación al delincuente, mientras al ciudadano honesto y trabajador lo llenan de más impuestos, lo llenan de un precio de la gasolina exorbitante, cada día el costo de vida más alto y la inseguridad totalmente desbordada. Esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy, de un gobierno que ha totalmente perdido el ejercicio de la autoridad y cedido territorios a las organizaciones criminales. Es que hoy tenemos territorios, Claudia, que hace 30 años no tenían presencia de grupos armados. Hace un mes estuve en el departamento del Huila y le hablaban a unos alcaldes que le decían que hace 30 años no veían a alguien de las FARC y que ya hoy los ven en las cabeceras municipales. Eso es consecuencia de la política de debilitamiento sistemático de este gobierno. Pero lo que tú mencionabas sobre la niñez también. Mira esta decisión. Salimos a decir que no le vamos a comprar más carbón a Israel. Ese comercio de Colombia con Israel de carbón le cuesta a Colombia esa decisión alrededor de $400 millones al año. ¿Y en dónde se pierde esa plata? En departamentos como el Cesar, como La Guajira, como el Magdalena, que son los que dejan de recibir esas regalías. ¿A quién le afecta eso? A la niñez de La Guajira, que ya está absolutamente abandonada. Entonces, mientras sigamos ideologizando la política internacional y ejerciendo una política de debilitamiento de la fuerza pública en Colombia, van a llevar al país al absoluto fracaso. Por eso es tan importante que en el 26 tomemos la decisión de rescatar a Colombia. Yo le quiero agradecer muchísimo a los dos, a Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia, a Daniel Palacios, precandidato a la presidencia. Muchísimas gracias a los dos, muy amable a todos nuestros televidentes. Y el punto de Doha, Gustavo Petro dice, hay que pasar la sede de las Naciones Unidas a un lugar más democrático. Doha es una monarquía. No hay libertad de partidos políticos, está expresamente prohibido conformar un partido político. Más democrática la sede en Doha. Bueno, ahí les dejo a ustedes también esa inquietud para que busquen el país, para que busquen cómo es que esa monarquía ahí en Qatar. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Jefferson, buenas noches. Una feliz noche para ti, Claudia, un gusto estar a tu lado y por supuesto para todos nuestros televidentes.